Buenas noches a todos. Hoy es 8 de junio de 2020, lunes, ok. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Vamos a hablar sobre la evaluación. Acabó el ciclo escolar para los alumnos. Tuvimos la experiencia del programa Aprende en Casa, buena o mala, ya ahorita lo vamos a platicar. Esta es una charla en la que, bueno, estamos aquí puros miembros del colectivo de Educación Especial hoy, entonces, pues presento al compañero Alfonso, ya todos lo conocen, bien, hemos tenido ya la oportunidad de platicar con él, de seguir en sus actividades. También tenemos al maestro Víctor y a la compañera Selene, todos maestros de educación especial. Entonces, pues el día de hoy vamos a hablar sobre la evaluación. ¿Qué se espera de cómo evaluar en educación especial? Para empezar, vamos a preguntarle a los compañeros cuál fue su experiencia o cuál está siendo su experiencia en esta estrategia de aprendizaje. Lo bueno, lo malo, lo que hay que mejorar, cómo han vivido los padres de familia, sus alumnos y ellos mismos como maestros pues esta estrategia. Vamos a empezar con Víctor, seguimos con Selene y Alfonso después, por favor. Adelante, Víctor. Sí, gracias. Buenas noches a todas y a todos las que nos ven y que después nos verán en en este video. Mi experiencia en términos generales durante este periodo de cuarentena, de encierro, pues es en dos sentidos. Una es de reconocimiento y de asombro en un sentido positivo, porque por fortuna las maestras y los maestros que trabajamos contratados por el gobierno no hemos tenido pues dificultades en cuestión de pago, en cuestión de estabilidad laboral, y a mí me parece justo reconocer esa situación en contraparte de pues muchos compañeros y compañeras, incluso amistades, que pues en este tiempo vieron disminuido su sueldo, suspendido su sueldo, y que a veces, bueno, y que hay casos de personas que hasta los despidieron. Esto pues sobre todo en las escuelas particulares, en en las empresas, y pues eso nos invita a reflexionar respecto a la responsabilidad que asumen estos, pues ahora sí que llamarlo negocios para con sus trabajadores, y que digo, yo reconozco, y parte del confort que he sentido en este tiempo es que no he estado en riesgo mi trabajo, no ha estado fallando mi sueldo, y creo que para muchos de nosotros tampoco ha fallado. Incluso yo no esperaba bonos, por ejemplo el del Día del Maestro, y pues llegó, y lo cual señala que no hay mejor otra opción laboral que más que la del gobierno, porque pues pese con todo y las situaciones difíciles en las que estamos, es el gobierno el que es capaz de hacerse responsable de sus trabajadores. Luego, por eso, pues una parte de confort, pero por el otro lado, pues he sentido enojo, decepción y desilusión, porque a lo largo del tiempo hemos visto y escuchado muchos comentarios de autoridades educativas que señalan que esto ha sido un éxito, que esto ha sido eficaz, que esta estrategia que se implementó fue o es equitativa e incluyente,
Y lo que percibimos desde la base magisterial y desde las casas es lo contrario. Y eso se expresó hoy en los consejos técnicos, de educación básica en los que pudimos participar como maestros de UDI, y probablemente también esto se expresó en los consejos técnicos de los CAM. Pues es evidente que frente a lo que estamos es a una situación fallida, inadecuada, y sobre todo que evidenció muchas de las injusticias, inequidades e impertinencias del propio sistema educativo, ¿no? Entonces, pues yo lo he vivido en estos dos sentidos, con enojo por este lado, pero con cierto confort también por el lado profesional, y por el lado laboral, y por el lado económico. Selene, por favor, si nos compartes tu punto de vista. Bueno, buenas noches a todos, muchas gracias. En este sentido que pues yo trabajo en la parte de los CAMP, también tengo, vaya, una parte de sorpresa en el sentido de que, pues, esta metodología de trabajo de aprende en casa realmente no, la realidad es que no fue incluyente, ¿no? A pesar de lo que nuestro secretario de Educación indica, que fue incluyente por el simple hecho de que los alumnos contaban con sus libros de texto, cada uno de ellos, cuando la realidad es que no es así, mucho menos para los alumnos con alguna condición de discapacidad. Indico que me causa sorpresa porque a pesar de que no, realmente no se tuvo esta inclusión que el discurso del secretario muestra, pues los maestros de educación especial no se quedaron con las manos cruzadas, ¿no? Realmente los trabajos, cuadernillos, ejercicios que estuvieron circulando por internet durante este tiempo fueron hechos precisamente por los docentes de educación especial de diferentes estados de la República y que fueron compartidos primeramente por las redes sociales antes de que estuvieran dentro de la misma plataforma de la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Entonces eso es lo que yo, a mí me causa mucha admiración, ya que pues los maestros de educación especial buscaron sus propias maneras para continuar brindándoles la atención a sus propios alumnos. Sin embargo, sí se sufrieron varios obstáculos, ¿no? De diferentes situaciones y de los 3 diferentes contextos en donde los propios alumnos se desarrollan. Para empezar, bueno, tenemos la situación de las familias, que como bien lo mencionaba mi compañero Víctor, bueno, pues uno como docente durante esta temporada no sufrimos ningún desabasto en cuanto al salario, no sufrimos en esa parte, pero la mayoría de los padres de familia tuvieron este problema, tienen este problema hasta la actualidad. Tienen este problema porque algunos perdieron sus trabajos, si algunos eran comerciantes, perdieron su forma del ingreso, ¿no? a su casa. Entonces, el poder solicitar algún trabajo en donde pues imperaba mucho a lo mejor el que usaran algún tipo de impresión, el que usaran algún tipo de ejercicio, plantilla, lo que fuese. Ellos mismos tuvieron que buscar algún otro tipo de estrategias para poder solventar esa necesidad de llevar a cabo las mismas actividades que solicitaban los maestros, ¿no? A pesar de que tenían la falta de ingreso o el lugar en donde poder recurrir para poder obtener estos recursos materiales para los propios alumnos, ¿no? En su gran mayoría,
de los padres de familia se estuvo trabajando de esa manera. Impera mucho esa parte. Sin embargo, también se encuentra mucho eh, influyendo la parte emocional de los alumnos, porque yo que trabajo en la zona de Iztapalapa, la cual tiene un poco, bueno, no un poco, tiene mayor contagio dentro de la Ciudad de México. Los alumnos son quienes han estado más latentes en cuanto a las pérdidas de algún familiar. Y no nada más el simple hecho de encontrarse en aislamiento y de no poder salir de sus casas, que también les afecta por tanto tiempo que ya tienen, sino también las mismas pérdidas que han sufrido. Eso les afecta al querer hacer los trabajos, al querer continuar inclusive del poder levantarse, las ganas que tienen cada día de convivir con alguien más dentro de su casa. Toda esa situación impera y les afecta mucho a los alumnos. Al día de hoy ya se está notando todavía más esta situación emocional dentro de los alumnos, ¿no? Y los padres de familia, a pesar de que tienen que estar trabajando las actividades que los docentes dejamos, también tienen que estar enfrentando esta situación emocional porque a ellos también les afecta la pérdida. Entonces son muchísimas cosas las cuales también yo desde un principio me cuestionaba el por qué no daban por concluido ya el ciclo escolar, ¿no? Que al final del día, pues dentro de la Ciudad de México, si nos enfocamos dentro de la Ciudad de México, pues sabíamos que no iba a mejorar la situación en cuanto al nivel de contagio por la enfermedad, y que ya era necesario que se diera por concluido precisamente por esta situación, porque se estaba cargando un mayor estrés dentro del núcleo familiar, por trabajos, por pérdidas, por cualquier otro tipo de situación, eso sin contar que específicamente en cada familia puede haber alguna otra situación de violencia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, un poco decepcionada en esa parte, porque pues esperaba todavía una respuesta un poco más lógica y realista por parte de las autoridades, ¿no? Pero no Gracias, fue así. gracias, Elene. Alfonso, adelante. Hola, buenas noches a todos. Igual, comparto lo que inicia Víctor, ¿no? Me parece que también el reconocer por lo menos esta parte de nuestro sueldo, ¿no? Que está garantizado, hemos recibido íntegro nuestro salario y eso pues facilita para nosotros y nuestras familias pues esta situación, ¿no? Económica que estamos solventando. Pero también por el otro lado, familia directa que tengo, pues también limitada en los salarios ya al 50, al 20%, ¿no? De su salario ya por la situación. Y pues también familia que tengo que vive del comercio y pues ellos tienen que salir diario a ganarse, ¿no? El alimento para sus familias y del diario, ¿no? Que eso es una situación. Pero también un poco, también consternado hoy fueron las juntas y uno se imaginaba el problema, pero cuando lo escucha de los compañeros, todas las situaciones que viven las familias de nuestros alumnos y que desafortunadamente eso también es un factor que hoy se puso a la mesa, que eso también fue algo para mí grato, ¿no? Que los maestros en esa empatía también que tienen hacia las familias, hacia sus alumnos, pues también el tratar de no perjudicar con una situación que desde la autoridad me parece que también, como lo dice Selene, se tuvo que haber a lo mejor hecho de otro ciclo escolar de antes y no de echarle, porque pareciera que se le echó la bolita y la responsabilidad a cada maestro, ¿no? Para poder determinar una calificación en las condiciones en que nos encontramos hoy en día, porque es un problema de salud pública, no educativo. Y yo creo que en un ratito profundizaremos más con eso. Gracias, Itzel. Gracias a todos en esta primera intervención. Tenemos una estrategia, Aprende en Casa, y pues una Secretaría de Educación Pública a la que parece que pues lo único que le interesa era pues terminar el ciclo escolar. Se deja de lado pues todo el impacto emocional que está teniendo esta pandemia, con muchos alumnos que van a regresar y que seguramente habrán perdido algún familiar, habrán perdido un papá, una mamá, habrán vivido
situaciones muy difíciles en cuestiones económicas, tal vez incluso de hambre, ¿no? De violencia dentro de sus casas, y parece que esto no se está visibilizando. También tenemos una Secretaría de Educación Pública, pues que ha dado muchísimas fechas, ¿no? Que sí íbamos a regresar, que si se iba a acabar el ciclo escolar, que si no se acababa, que si se va a evaluar, que si no se va a evaluar. En este sentido, ¿qué nos pueden comentar sobre la evaluación? ¿Cómo evaluar a los alumnos de educación especial? Pues en estas condiciones y desde el planteamiento que está haciendo la Secretaría de Educación Pública. Adelante, Alfonso. Ahora empezamos contigo, Selene y Víctor al final. Sí, sí, desde el principio creo que algo que este planteamiento del aprende en casa, que fue una situación exprofeso, ¿no? También que tenía que cubrir, ¿no? Garantizar esta situación de salvar, ¿no? Porque así lo decían, el salvar el ciclo escolar, pues fue algo que bueno, a buenos ojos se mira, ¿no? Como una situación pues de algo positivo. Sin embargo, ya en la operación del propio programa, pues creo que también se fueron como visibilizando esas situaciones de falta de que llegara toda la información a la población, ¿no? Sobre todo a los más vulnerables. Y aquí hablamos de las comunidades indígenas, ¿no? De aquellas regiones más alejadas, que desde la parte de cobertura, de infraestructura y de conectividad, pues no la tienen. Pero hablando de la población con discapacidad o los alumnos que enfrentan alguna otra barrera para el aprendizaje, pues también fue algo pues muy complejo porque realmente no se llegó a todos, ¿no? Y me parece que también la misma premura, pues en la construcción que iban haciendo los maestros a la hora de diseñar todas las trabajos y tareas que se iban realizando, pues por esa inercia me parece que también se pierde de vista a esta población. Y en el caso de la SUDEI, de donde yo trabajo, pues también eso no se perdió como esa comunicación con el docente especialista para poder hacer llegar de manera más agradable todos esos contenidos solicitados a la población atendida, ¿no? Que eso también me parece que fue una situación que afectó, ¿no? Por la misma solicitud en esta gestión de la estructura, pues para poder solventar algo que realmente estaba muy complejo, ¿no? Y además, algo que tú decías, Itzel, todas estas fechas que se fueron postergando, pues cada vez más generaban más y más incertidumbre también en los maestros, porque parecía que era, y ya merito, y ya merito regresamos, y a lo mejor en la otra, ¿no? Y a la que sigue. Y el no tener algo firme, algo claro, pues también obliga al maestro en esa parte, ¿no? Y esa es una obligación de la autoridad que por ahí no se dimensionó quizás, pero que el propio programa pues carece de toda estructura. Luego también el no poder accesar a todas las personas, ¿no? El que no hubiera los intérpretes de señas allí en los programas, ¿no? El que estuvieran los subtítulos que tardaron en llegar, que sí se dieron, pero fueron poco a poco. Y además el suponer, ¿no? Que la equidad era el que todos tuvieran su libro de texto, me parece que también eso fue algo que no podemos complementar, porque bien sabemos los que estamos en educación especial, incluso los propios maestros de grupo, saben que con eso no se garantiza que el niño aprenda, que ese es otro tema, ¿no? O sea, ¿cómo garantizamos un aprendizaje que el día de hoy incluso se está solicitando? ¿Qué aprendió en función de esto? ¿Qué aprendió en función de lo que vivió en su casa si nosotros no estuvimos ahí? Y todavía más complejo el asunto cuando nos piden cuentas de los alumnos que no sabemos por qué circunstancia no tenemos información de ellos, ¿no? O no entregaron tareas a las escuelas, no se comunicaron, pero desconocemos los motivos por qué haya sucedido. Sí podemos saber de algunos que sí se comunicaron porque estuvieron, como decía Selene, padres de familia que ya fallecieron por esta enfermedad. Otros familiares también en esa misma situación, o incluso hoy yo me enteraba de alumnos que están hasta aislados ahorita porque sus familiares se enfermaron. Entonces me parece que esta estrategia de aprende en casa, pues sí, a lo mejor como una buena intención,
sí queda en esa parte, pero creo que carece de muchas cosas. En artículos que por ahí estuve también revisando, se hablaba incluso de todo lo engorroso que era, bueno, aburrido que te podía ser para los niños. En mi caso tengo 3 niños que están en dos, uno en primaria y 2 en secundaria, 2 hijas. Y a la vez estar viendo los programas con ellos resultaba aburrido porque la mismo discurso al inicio, el misma repetición en ciertas cosas, y eso también no invitaba a otro tipo de situaciones. Aunado a que también los niños, nuestros alumnos no están acostumbrando a este tipo de educación, si hasta para los adultos. Hoy el estar en una pantalla, estar aquí sentado, estar dialogando resulta complejo, pues también creo que para ellos, ¿no? No fue lo que se pretendía, eso es una realidad. La guía que hoy se envió por parte para poder cubrir esta junta, en un parrafito chiquito sí dice, y habla de esa parte donde el Estado reconoce que no se cubrió la expectativa planteada. Pero creo que es igual, si esto va a continuar, hay muchas cosas que se tienen que fortalecer, y ahorita sí la dejaría Itzel. Gracias, Alfonso. Selene, adelante, por favor. Bueno, sobre cómo se evalúa, ¿no? en este periodo de aislamiento voluntario. Realmente yo les podría decir que no hubo claridad de cómo evaluar desde la misma autoridad. Porque como dice el compañero Alfonso, realmente todo se fue trabajando conforme a la marcha, ¿no? Para el centro de atención múltiple, el poder tomar en cuenta el trabajo con la metodología de Aprende en Casa no se pudo realizar como tal, porque desde que se aplicó no se pudo tener acceso para los mismos alumnos con discapacidad, independientemente de la discapacidad que fuera, porque no había subtítulos, no había un intérprete en lengua de señas, no se tomó en cuenta, por ejemplo, los alumnos autistas, que la mayoría de ellos no presentan un lapso de tiempo de atención muy, muy largo, ¿no? Y hay algunos que algunos estímulos no los logran soportar. Y estar frente a la pantalla de televisión, ¿no? Que es la que, según nuestro secretario de Educación indica, toda la población mexicana tiene en su casa. Estar 2 horas frente a la pantalla, nuestros alumnos no lo soportan. No es viable para ellos ese tipo de aprendizaje. Si viendo una imagen no lo es, mucho menos por radio. Yo que me puse a revisar en su momento inclusive los cuadernillos de CONAFE, ¿no? Que indicaban, bueno, si no tienes televisión ni tampoco por radio están los cuadernillos, tampoco había viabilidad de trabajo con estos cuadernillos, ¿no? Entonces, como yo mencionaba en mi participación anterior, mi admiración fue que, pues precisamente, a pesar de estas barreras, los maestros de educación especial no se quedaron con las manos cruzadas, sino que ellos mismos crearon sus herramientas para poder seguir brindándole la atención a los alumnos en este tiempo. Y la evaluación, realmente, ¿cómo se va a realizar? Tomando en cuenta más que nada lo que nosotros, en el tiempo que se observó realmente a los alumnos y los tuvimos cerca, podamos rescatar. Porque de esta manera no se le puede brindar un seguimiento completo y como tal al alumno. De esta manera no se le puede observar de la misma manera o de la forma en como nosotros como docentes necesitamos para que el alumno realmente logre tener un avance. Entonces, esta evaluación no fue clara, no lo fue. Y al final del día, como lo comenta el compañero, se reconoce en la junta del día de hoy que no se alcanzaron los objetivos que se tenían planteados, vaya a nivel institucional. Entonces, de esta manera es como se cierra el ciclo escolar. Víctor, adelante, por favor. Pues, ¿cómo evaluar a los alumnos desde la idea bueno, desde educación especial? A mí me parece, pues, entenderla como la están presentando los dos, nuestros compañeros, ¿no? Por un lado,
¿Cómo puede participar en la evaluación los maestros de apoyo? Que de alguna manera no somos los responsables directos de la asignación de calificaciones ni de la valoración como tal del avance en los aprendizajes. Y por otro lado, pues directamente, como nos platica Selene, como maestra frente a grupo en un CAM, yo creo que ambas perspectivas o ambas aristas tienen su grado de complejidad. Desde la UDI, pues no tuvimos mucho acercamiento con los alumnos y oportunidad de dar como seguimiento. Yo les diría, ¿no?, seguimiento a lo que estábamos trabajando antes de la cuarentena, ¿no? Antes del 23 de marzo. Me parece que hubo una fractura en esa continuidad para el fortalecimiento de los procesos cognitivos, para el fortalecimiento de los procesos de aprendizaje de la lectura y la escritura, para el fortalecimiento del pensamiento matemático, que no es como tal la enseñanza de español, ni la enseñanza de matemáticas, ni la enseñanza de alguna asignatura, sino es parte de la conformación de la estructura cognitiva, ¿no?, de nuestra mente, y que sabemos que en muchos casos requieren mucho mayor esfuerzo, se requiere mucho mayor trabajo y actividades específicas. Yo creo que si lo vemos desde ese lado es complicado evaluarlo porque pues el trabajo estuvo centrado, las actividades estuvieron centradas meramente en los aprendizajes clave o en los aprendizajes esperados, según el modelo que se estuviera trabajando de acuerdo con el grado escolar. De acuerdo a la perspectiva de CAM, pues evaluar, yo creo, conforme a lo que se estuvo enviando y trabajando. Tenemos la indicación general de que se debe de evaluar promediando los dos primeros parciales, por llamarlos así, o los 2 primeros trimestres, y el resultado de la sumatoria, el promedio de la sumatoria, pues será la calificación del tercer bimestre en términos generales, ¿no?, de cada asignatura. Y en el caso de los niños que lograron hacer sus carpetas de experiencias y presentar sus avances en las actividades, pues sumarles puntos para que mejoren la calificación. Yo aquí diría, bueno, pues a eso también es una situación, digamos, que injusta, ¿no? Porque pues desconocemos las situaciones reales de cada uno de nuestros estudiantes y por las que pasaron en este tiempo, ¿no? Probablemente tienen familiares enfermos, familiares que fallecieron y pues difícilmente se pudieron conectar con las actividades que se les estaban pidiendo. Y esto pues sumado a lo que se comentaba hace ratito en el consejo técnico donde participé, la mayoría de las maestras y los maestros pues lo que comentan es que sus alumnos le dicen es que esto está aburridísimo, está muy cansado, está incomprensible por la velocidad y por la forma en que está planteado, y pues los papás planteaban situaciones similares, ¿no? Yo creo que en este caso quien tendría que ser evaluado es el sistema educativo, tendría que ser evaluado por maestros y tendría que ser evaluado por estudiantes y por sus familias, respecto a qué de lo que está enseñando la escuela es útil, qué de lo que está enseñando la escuela es pertinente y qué de lo que está enseñando la escuela se pudo ver reflejado en la vida cotidiana, estando en casa, apoyando a la familia, generando soluciones, conviviendo de manera pacífica o de manera armónica. Creo que es un muy buen momento para que reflexionemos en torno a la participación de estas figuras del sistema educativo, también como calificadores o como evaluadores del mismo sistema.
educativo a modo de retroalimentación, porque justamente de eso se debe de tratar. Ahora el discurso de la educación inclusiva, pues justamente se debe de tratar de eso, ¿no? Escuchar las voces de quienes son los protagonistas y reorientar las acciones en función de ello. Con eso, ahorita. Sí, efectivamente, se ha hablado en muchos foros, desde el ámbito académico, desde los padres de familia, se habla mucho de que esta pandemia que pues puso en evidencia lo que ya sabíamos sobre el sistema educativo, porque pues tampoco podemos decir que esta desigualdad, precarización y todas las problemáticas que hay en el sistema educativo, pues son culpa del coronavirus, ¿verdad? Porque eso sería mentir. Pero la pregunta aquí sería, ¿qué aprendemos de esta pandemia? ¿Qué debería de aprender la Secretaría de Educación Pública? ¿Y qué se espera, ¿no? O sea, ¿qué se espera para educación especial ahora que se regrese a clases cuando sea que se reanude o que se inicie el siguiente ciclo escolar? Porque aunque tenemos una fecha preliminar, pues la realidad es que la situación nos indica que puede ser después de agosto, ¿no? Este regreso a las aulas debido a que pues los contagios no ceden, ¿no? Cada vez tenemos una tasa más alta de contagio, entonces es poco probable que para agosto la epidemia esté totalmente controlada. Entonces, ¿qué esperarían ustedes como maestros para educación especial? ¿Qué tendría que transformarse? ¿Qué tendría que quedarse igual? ¿Qué le tendríamos que estar ofreciendo a los alumnos? Empezamos con Alfonso, Selene y Víctor, por favor. Ok, gracias. Fíjate que una de las situaciones que tuvimos, ¿no? Como UDI en este aspecto, pues bueno, hablaba yo hace ratito que hubo dificultades en cuanto a la comunicación con los maestros. Sin embargo, lo que sí les puedo decir que como muchos servicios, ya nos compartía Víctor, y en los que me toca atender 3 escuelas matutinas y vespertinas, ¿no? Desde preescolar hasta secundaria. Y sí, las especialistas estuvieron buscando las formas de hacer llegar actividades a los alumnos, ¿no? Lo que sí me parece que también hubo en esa situación, que es algo que ya teníamos también, ¿no? O sea, dice Víctor, algo que ya estaba, pero que se visibiliza con esta situación. Esa comunicación con las escuelas, ¿no? Se tiene que fortalecer en cuanto a esta organización también del apoyo que significa el docente especialista en las escuelas de educación preescolar, primaria y secundaria, que sucede aquí en Ciudad de México, porque estaba escuchando que en algunos otros estados nada más, la mayoría de los servicios como USAER nada más está en primaria. Entonces a mí me parece que también el que se haya abierto esta situación de poder trabajar o fortalecer la comunicación sería un gran reto que tendríamos que cubrir, ¿no? Y también para mí otro es la importancia que tiene la educación especial para estar en las escuelas. Revisaba algunas estadísticas que son de los datos de 2018 y se atendía en ese ciclo escolar alrededor de 644,000 y fracción de alumnos, tanto por CAM y por USAER o UDEI a nivel nacional. Y estaba viendo la cantidad de escuelas que tienen el servicio y solamente eran 4,570 aproximadamente las que tienen este servicio en las escuelas. Estamos hablando que solamente se cubre el 3,11% de docentes especialistas en las escuelas de educación básica. Y eso me parece también muy, muy importante también de evaluar, que tiene que haber el personal de educación especial en las escuelas de educación regular. Y eso se tiene que garantizar a partir de lo que dice la Ley General de Educación, porque hay uno de los apartados, ahorita no recuerdo cuál es, pero sí hace referencia a que debe de haber un especialista de educación especial apoyando en las escuelas. Y eso es algo que también se tiene que visibilizar, porque a final de cuentas, parte de que los alumnos que tienen alguna condición de discapacidad
no también no se pudo lograr lo esperado, pues también tiene que ver con la falta del personal en las escuelas, ¿no? Porque las buenas voluntades de los maestros aquí se vieron, estuvieron muchas formas y le pensaron y buscaron la manera de poder hacerlo llegar. Pero aquí es donde sí nos compete. Yo creo que eso también es otra oportunidad de que se tiene que reconocer la importancia de la educación especial en las escuelas. Y yo creo que es algo que sí, ojalá y lo miren, ¿no? Así como hizo un análisis, ayer veía al licenciado Gatell cuando hablaba de hay un diagnóstico completo de todo lo que hace falta a nivel de salud, y que incluso hicieron un gran esfuerzo para contratar personal médico. Lo mismo tendría que suceder en educación, contratar al personal que se requiere, ¿no? Por ejemplo, también a nosotros como educación especial en escuelas regulares, pues hasta nos llenan de muchas otras actividades, ¿no? Por las mismas problemáticas que van surgiendo en las escuelas. Entonces, hay un artículo 80 que habla de la contratación de psicólogos y trabajadores sociales que tendrían que estar en la escuela, y entonces la educación especial se dedicaría a esa prioridad de atención de estos alumnos que lo requieren. Y me parece que esta es una buena brecha para analizar de todas esas situaciones que sí se pueden mejorar y que faltaría esa voluntad para poder lograrlo. Porque sí, efectivamente, de los que estamos en educación especial buscamos la manera, incluso a mí me toca estar en la función directiva y estar buscando a los directores, estar tratando de ver de qué manera se puede apoyar a la población, pues es una tarea que se ha estado haciendo y en lo que me toca de ser de la gestión, pero el equipo con el que trabajo estuvo muy atento a poder brindar alguna situación específica para sus alumnos. Señorita, por lo mientras, Itzel. Muchas gracias, Alfonso. Selene, adelante, por favor. Gracias. Y bueno, ¿qué esperaría yo que aprendieran las autoridades respecto a las experiencias que hemos vivido durante este periodo de aislamiento voluntario? Pues primeramente que realmente tengan la información correcta acerca de lo que es educación especial, ¿no? ¿Para qué? Para que tomen en cuenta esta información dentro de todas las estrategias educativas que implementen o quieran implementar pues en un futuro, ¿no? Para que realmente aseguren la inclusión que dentro de su discurso pues emanan y difunden desde hace mucho tiempo. Información real de lo que es educación especial. ¿Y cómo es que van a obtener esta información? Porque desafortunadamente también de lo que nos pudimos dar cuenta es que se acercaron a servicios particulares para poder informarse un poco sobre cómo es que iban a lograr, pues que los alumnos sordos o ciegos o con algún otro tipo de discapacidad pudieran acceder a la metodología de Aprende en Casa. Y realmente lo que yo esperaría es que tomaran en cuenta más a los maestros de educación especial, porque realmente el conocimiento, la misma Secretaría de Educación Pública lo tiene. ¿En dónde? En los maestros, en los especialistas, en los que trabajan día a día dentro de esta área de educación. Los maestros de educación especial son quienes mejor conocen cómo tratar y atender estas necesidades de sus mismos alumnos. Y sin embargo, no se les toma en cuenta, ni se les acerca a preguntar cómo es que se le puede hacer, qué aportaciones podríamos brindar en cada una de estas estrategias que han implementado y que podrían seguir implementando. El recurso lo tienen a la mano y sin embargo no lo voltean a ver. Entonces, ¿qué es lo que más me gustaría? Mayor comunicación, sí, con los mismos docentes de educación especial, para que ellos sean los que realmente les brinden esta información acerca de educación especial. Eso es lo que hace falta. Y vaya, respecto a lo de la misma evaluación y los mismos alumnos, lo que yo esperaría es que realmente en un futuro se tome en cuenta no nada más el estar completamente centrados en que los alumnos aprendan los contenidos del plan y programas de estudio que implementan la SEP, sino que realmente también aquí dentro de educación especial lo que se trabaja son las habilidades básicas con los alumnos. Sí, no le resto
importancia a esta parte del conocimiento del pensamiento matemático y del lenguaje y la comunicación. Pero hay conocimientos todavía que deben desarrollar los alumnos muchísimo antes a estos dos procesos, como las habilidades de autocuidado, algunas otras habilidades de comunicación como es la intencionalidad. Todas estas situaciones, los mismos maestros de educación especial las desarrollan también dentro del aula, con sus propios alumnos, porque los alumnos hay quienes llegan inclusive sin ser desarrolladas. Entonces, ¿qué es lo que yo esperaría también? Que la misma Secretaría de Educación Pública tomara en cuenta estos puntos importantes que también se trabajan y que no se toman en cuenta, no se visibilizan dentro del currículo. Gracias, Elena. Víctor, adelante. Sí, la verdad es de que yo quiero pues reconocer la gran tarea y la gran labor y esfuerzo pues de los maestros y las maestras, porque si nos centramos únicamente en la estrategia de aprende en casa, pues realmente fue una situación en su mayoría fallida. Es por quienes están frente a grupo y quienes conocen a los estudiantes que se pudo ir particularizando el trabajo, pidiéndoles actividades que realmente podían desarrollar, que se ajustaran al ritmo de aprendizaje y al estilo de aprendizaje de los alumnos. Porque hoy, por ejemplo, se manifestó en el Consejo Técnico mucho del sentir de los niños, se manifestó a través de las maestras y de los maestros, ¿no? O sea, el hecho de que dijeran, es que no podemos seguir las actividades que nos mandan en la televisión de Aprende en Casa, pues refleja que hay un quebranto del discurso del respeto a los estilos y a los ritmos de aprendizaje, que no es nada más relacionado con los niños con discapacidad o con dificultades para el aprendizaje, sino es en una situación en general. Yo esperaría que dos cosas. Esperaría que la Secretaría entendiera que las cosas no pueden seguir como han estado desde hace mucho tiempo y como se evidencia hoy, en tanto esta idea de los parámetros, los estándares, lo esperado por parciales, por trimestres, por bimestres, porque eso es una forma completa de quebranto del respeto a los estilos, a los ritmos de aprendizaje y sobre todo a los intereses, ¿no? Esperaría que hiciera más plural sus horizontes, que no fueran únicamente los de la formación para el trabajo, la inclusión laboral, la participación en sociedad, sino que fuera una situación mayormente de convivencia, de independencia, de autonomía. Y por el otro lado, la segunda parte, pues me gustaría o yo esperaría que desde las mismas autoridades existiera la comprensión de que educación especial no solo está para trabajar con los niños con discapacidad, para que aprendan lo mismo. Sí es importante retomar el español, sí es importante retomar las matemáticas, sí es importante retomar las ciencias, pero igualmente importante, e incluso creo que a veces es prioritario trabajar las habilidades para la vida diaria, en el caso de las personas con discapacidad. Sería muy interesante acercarnos a las familias de personas con discapacidad que están dentro de la educación básica y preguntarles si durante esta cuarentena sus hijos o sus hijas pudieron pegar el botón de la camisa que se les cayó, que se les rompió, se amarraron las agujetas solos, se pudieron preparar un sándwich, se pudieron cocinar un huevo, es decir,
cosas que no están contempladas dentro del currículum, pero que abonan directamente a la autosuficiencia, a la independencia. Y a mí me parece que eso sería un gran avance si las autoridades educativas comprendieran que la educación especial no solo está para enseñar matemáticas más lentito, o no solo está para enseñar lectura y escritura a través de métodos especializados. Sería pues un gran avance y yo creo que encajaría completamente con esta idea que se nos ha lanzado de la nueva escuela mexicana, que no es ni nueva y tampoco es mexicana. Basta revisar la documentación internacional para ver cómo esta idea se ha implantado en diferentes países, por ejemplo Chile, con estos modelos empresariales, ¿no? Y desde donde sale la idea de la nueva escuela chilena. Entonces, pues son mis dos esperanzas, ¿no? Que el sistema educativo comprendiera que tiene que ser más plural y que también comprendiera que la educación especial no solo está como un mecanismo extraordinario para que los alumnos que no pueden aprender tan rápido aprendan, pero al final de cuentas que aprendan lo mismo que se está pidiendo, ¿no? Gracias, Víctor. Me parece interesante la pregunta sobre cuánto de lo que está en el currículo, cuánto de lo que los alumnos pues aprenden de manera cotidiana durante el ciclo escolar les fue realmente útil ahora que han estado en su casa, o les ha sido útil ahora que han estado en su casa en este aislamiento, ¿no? ¿Qué aprendizajes realmente han sido significativos? Tenemos por ahí a muchas mamás o a muchos papás que seguramente sería mucho más conveniente o de mayor aporte para sus hijos, pues que aprendieran a hacer algo de comer, que aprendieran a amarrarse los zapatos, cuestiones que son muy básicas y que lamentablemente pues la escuela las está dejando fuera del currículo, ¿no? Me gustaría pedirles que hagan una pequeña reflexión, una reflexión final. Selene, adelante, me parece que Alfonso fue, ya regresó. Selene, Alfonso, y finalizamos con Víctor, por favor, para una última reflexión antes de cerrar esta charla. Bueno, pues realmente este periodo de pandemia nos hizo verificar en algunos casos a los que ya sabíamos de lo que se trataba, la realidad de la inclusión de nuestros alumnos. Algunos otros que lograran ver realmente cómo es que se encontraba el sistema educativo para los alumnos que forman parte de la educación especial. Yo espero que a partir de esto se logre trabajar realmente para poder brindarles una atención óptima a los alumnos, en lugar de dejarla perder, de dejarla a la deriva. Ya se logró visibilizar un poco más. Entonces yo espero que se trabaje más sobre el tema, no nada más las mismas autoridades, sino que los mismos docentes también pongan más de su parte, todavía más de lo que trabajan, para que se logre levantar a la educación especial y se le logre dar esa importancia que tanto necesita. Gracias, Elene. Alfonso, adelante, una última reflexión. Sí, mira, estaba viendo por ahí, hay una compañera que está en el chat, Evelyn, y coincido con ella. Ella hace mención del reconocimiento de la población en situación educativa de mayor riesgo, ¿no? Porque eso también nos toca atender como educación especial en Ciudad de México, ¿no? Que sean reconocidos como parte de ese grupo y que además necesitan aprender.
creo que también esa es una situación que se está reconociendo. Hoy lo viví en los colectivos donde los maestros les preguntaban a las maestras especialistas, ¿y qué hago con Juanito? ¿Qué hago con Sultanito? Creo que esta apertura de esta situación extraordinaria, pues sí, más bien es donde se reconoce la importancia y el papel de la educación especial en esta educación llamada regular, ¿no? De lo que es la escuela. Y lo otro, yo creo que también se tiene que garantizar por parte de las autoridades el que esté todo este personal completo para la atención de estas situaciones, ¿no? Porque además se nos viene la situación de atender a estos niños que perdieron a un papá, a una mamá, al abuelito, al tío, y que van a estar en nuestras escuelas. Y que a nosotros nos dicen, ustedes no pueden atender lo socioemocional porque no son psicólogos. Y entonces, ¿quién lo va a atender? Porque entonces en la escuela nadie son psicólogos, a menos unos cuantos que estamos ahí en la escuela, pero dicen, no es tu función. Entonces yo creo que también es tiempo de esa parte también analizarla de otra manera. Sería una oportunidad de poder acompañar a las escuelas que nos garanticen también al personal y que sean visibilizados mejor toda esta población para acercarles mejor los aprendizajes. Y añado lo que decían Selena y Víctor, sí que también tengamos, perdón, la oportunidad como UDI de participar en estos procesos que decía Víctor. A veces a la escuela más le preocupa el aprendizaje curricular, pero a veces es más necesario otro tipo de situaciones para que el niño esté en la escuela, esté incluido y esté participando antes de brindarle lo curricular. Y eso también es tarea de nosotros y claro que se tiene que tomar en cuenta. Sería creo que todo familiar. Muchas gracias, Alfonso. Víctor, una última reflexión, por favor. Pues a mí me parece que es indispensable fortalecer cada una de las escuelas del sistema educativo, no solo del nivel básico, sino también de medio superior y de superior con equipos multidisciplinares, ¿no? Como nos dice Alfonso, es una realidad que poco a poco se nos ha ido distanciando de funciones específicas y que se dejan pasar, y que por eso se dejan pasar muchas cosas por alto que nosotros observamos que se tienen que trabajar, que son vitales, ¿no? para trabajar. Cierto es que es importante observar a los niños en situación de mayor riesgo educativo, como nos lo han indicado aquí en la Ciudad de México, pero entender cuál es la perspectiva de ese mayor riesgo educativo. Mayor riesgo educativo de que no aprendan, pero que no aprendan lo que está establecido en el currículum, de que no egresen de manera oportuna, quién sabe cómo haya aprendido, pero que egresen. Y estos criterios que son los que definen las situaciones de mayor riesgo, que a final de cuentas nos hacen que estemos dentro de la misma dinámica de normalización de los niños, ¿no? Y cierto es también que, como comenta Alfonso, pues las escuelas están muy centradas en lograr los aprendizajes, y yo digo, sí es cierto, pero no es una decisión como concreta de cada escuela, sino eso es lo que les están pidiendo las autoridades, y eso es lo que está marcado en los planes y programas, y en todos los documentos dice que el plan y programas vigentes será de observancia general. Entonces, difícilmente podemos hacer, y así lo vivimos desde la función de maestro de apoyo o de especialista, difícilmente logramos que se trabajen cosas vitales en las escuelas para los niños, pero es en parte porque no se les pide, porque no está escrito, porque no es observable, porque no es evaluable. Y entonces esto resulta en una forma de, pues a veces hasta de pérdida de tiempo
tanto para los maestros frente al grupo como para nosotros, porque si lo vemos desde esta perspectiva, ¿para qué trabajar lo que el niño sí necesita si al final de cuentas lo que me van a pedir que yo escriba y sobre lo que observe y sobre lo que evalúe son los aprendizajes esperados, ¿no? O los aprendizajes clave? Entonces, pues es una situación compleja. Hace ratito se planteaba en el Consejo Técnico donde participé una cosa que me dio mucho gusto y comentaban las maestras, debemos de repensar la función de la escuela. Esta pandemia y este periodo de encierro nos evidencia muchas cosas que nos tienen que forzosamente llevar a pensar de manera distinta la escuela y el para qué de la escuela. Y yo coincido totalmente con eso. Me parece que si las autoridades educativas no giran el rumbo, no lo reorientan y no abren los horizontes, no los amplían, no los pluralizan, pues le tocará a cada escuela hacer esa fractura, esa irrupción, porque somos en las escuelas y los maestros quienes conocemos la parte de la realidad más próxima de los alumnos y de sus necesidades. Definitivamente, pues estamos en un momento de coyuntura política, coyuntura económica, coyuntura sanitaria y por supuesto en un momento también de coyuntura educativa. Creo que se debe de aprovechar y es un momento donde los maestros y las maestras tenemos toda la oportunidad y además todo el derecho de decir así no, sino de otro modo, ¿no? Esa sería mi reflexión final y espero que así suceda. Bueno, pues muchas gracias a los cuatro por su participación, por sus reflexiones. Esperemos que la Secretaría de Educación Pública pues tome en cuenta y escuche todas estas voces, ya que pues parece ser que tanto el secretario como otras autoridades pues no tienen realmente ni una noción ni una visión de lo que está sucediendo dentro de las casas y de lo que está sucediendo con los alumnos y con los maestros, ya que ellos pues afirman que la estrategia de Aprende en Casa pues ha sido exitosa, que ha sido incluyente, que realmente se ha cumplido con los objetivos, cuando pues en la realidad pues sabemos que no es cierto. Seguiremos discutiendo estos temas más adelante. También pues todos los comentarios que nos llegan, que nos dejan, pues siempre los leemos. Nos han llegado también algunos mensajes de maestros que pues a los que les gustaría participar en estas charlas, y pues este espacio está abierto, ¿no? Para quien quiera pues venir a expresar sus ideas, sus pensamientos, sus sentimientos, pues nos pueden escribir, nos ponemos de acuerdo y podemos tratar algún tema en particular. El día de mañana a las 3 de la tarde vamos a tener una actividad muy interesante del maestro Alfonso con el maestro Víctor. Ellos nos van a hablar sobre orientaciones pedagógicas para estimular los procesos cognitivos en personas con discapacidad visual. Pues los esperamos a todos a las 3 de la tarde. Se va a transmitir esta actividad por aquí, por Educación Especial Hoy, y les agradecemos mucho su atención, el que compartan los videos, el que comenten, porque pues eso contribuye a hacer esta comunidad más grande. Y nuevamente pues gracias a nuestros compañeros y buenas noches. Sí, gracias a todos, nos estamos viendo el día de mañana.